¿Por qué Hitler ordenó detenerse cuando podía aplastar al ejército aliado? ¿Cómo se sintieron los soldados alemanes al ver escapar a más de 300.000 enemigos frente a sus ojos? ¿Fue un error estratégico? ¿Un acto de soberbia? ¿O algo aún más complejo? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos Dunkerque desde la perspectiva nazi. Lo que se conoce como el milagro de Dunkerque es solo una cara de la historia. Detrás de las líneas alemanas, los soldados del Tercer Reich vieron escapar a su enemigo y no actuaron. Sus diarios y memorias reflejan dudas, frustración y decisiones que todavía desconciertan. Empecemos. La confianza absoluta. Antes del cerco, la Blitzkrieg había demostrado una eficacia aterradora. En cuestión de semanas, Francia, considerada una potencia militar sólida, se derrumbaba como un castillo de naipes. Bélgica y Holanda habían caído. El ejército británico retrocedía sin capacidad de respuesta. En Berlín, el clima era de euforia. Los altos mandos de la Wehrmacht estaban convencidos de que el Reino Unido no tardaría en rendirse. Los periódicos del Reich hablaban de una victoria inevitable. Para muchos oficiales, la campaña occidental ya estaba prácticamente decidida. Esa confianza no era solo política, sino psicológica. Muchos soldados creían formar parte de un ejército invencible. La velocidad de las divisiones Panzer había superado todas las expectativas. Los propios generales franceses confesaban después que jamás habían visto un avance semejante. Y con esa seguridad se acercaban a Dunkerque. El enemigo estaba acorralado contra el mar. Parecía cuestión de horas. Pero en esa aparente certeza, la historia preparaba un giro inesperado. Porque cuando un ejército se convence de que la victoria está garantizada, a menudo es cuando se cometen los errores más graves. La visión alemana durante el cerco. Los documentos de la época son reveladores. Diarios de oficiales alemanes describen la situación como una caza segura. En sus cartas, algunos soldados hablaban de que los británicos eran como peces atrapados en una red. El cerco era real. El ejército aliado estaba comprimido en una franja estrecha de costa, sin suministros, sin apoyo aéreo suficiente y sin salida terrestre. Desde la óptica alemana, era cuestión de cerrar el puño y aplastar. Y sin embargo, mientras los soldados celebraban la inminente rendición, la Royal Navy organizaba la Operación Dinamo. Cientos de barcos civiles, desde pesqueros hasta yates privados, se sumaron para rescatar a las tropas. Lo que parecía un caos improvisado se convirtió en una evacuación masiva que desafió toda lógica militar. Pero lo más sorprendente es que los alemanes, con su maquinaria bélica a pocos kilómetros de distancia, no lo evitaron. ¿Cómo pudo pasar? ¿No se dieron cuenta? ¿O es que alguien lo permitió? Si te gustan estos tipos de video de la historia, y más te invito a suscribirte a Sombras del Conflicto. Sigamos. El enigma de la orden de detenerse. Aquí aparece el misterio que ha obsesionado a historiadores durante décadas. En pleno avance, cuando los tanques estaban a punto de aplastar la bolsa aliada, Hitler dio la orden de detenerse. ¿Por qué? Las hipótesis son varias. Algunos aseguran que Hitler temía que el terreno pantanoso cerca de Dunkerque pudiera dañar a sus divisiones Panzer. Otros dicen que quería dar protagonismo a la Luftwaffe para que Göring se apuntara a la victoria desde el aire. Una tercera teoría afirma que buscaba dejar abierta la posibilidad de negociar con Inglaterra, permitiendo que parte de su ejército sobreviviera como gesto político. Lo cierto es que la orden descolocó a todos. Los generales en el frente estaban perplejos.
Guderian, uno de los comandantes más brillantes de los Panzer, escribió sobre su frustración. Podíamos aplastar al enemigo, pero nos obligaron a quedarnos quietos. Los soldados lo sintieron igual. En sus memorias hablan de impotencia. La presa estaba a su alcance y de repente debían esperar. Cada día de pausa significaba miles de aliados cruzando el canal. Fue una decisión que cambió el rumbo de la guerra. Una pausa que, todavía hoy, nadie puede explicar con certeza. Consecuencias inmediatas. La moral alemana. Mientras en Londres Churchill hablaba de un milagro de liberación, en Berlín se elaboraba un relato distinto. La propaganda nazi presentó Dunkerque como un triunfo. Aseguraron que el ejército alemán había capturado enormes cantidades de material enemigo, que Inglaterra había huido en desorden y que la victoria seguía siendo total. Pero dentro de los cuarteles, la sensación era distinta. Muchos oficiales comprendieron que se había perdido una oportunidad irrepetible, que dejar escapar a más de 300.000 soldados significaba enfrentarse a ellos más adelante, en otros frentes, en otras batallas. Los soldados comunes también lo percibieron. Algunos escribían en sus diarios la frustración de ver escapar a los enemigos. Otros comenzaron a desconfiar de las decisiones de Hitler, aunque pocos se atrevían a expresarlo abiertamente. Imagina estar en ese ejército, convencido de que eres imparable, y ver cómo el enemigo, al que tenías acorralado, se marcha frente a tus ojos. Esa mezcla de incredulidad y silencio se convirtió en un fantasma que acompañó al ejército alemán en los años siguientes. El eco en el futuro de la guerra. Dunkerque fue más que un episodio aislado. Se convirtió en una cicatriz en la memoria alemana. Los mandos intentaron justificarlo, disfrazarlo, minimizarlo, pero el recuerdo seguía ahí. Algunos historiadores sostienen que fue la primera grieta en la maquinaria nazi, una señal de que no todo era infalible, de que incluso el ejército más disciplinado podía equivocarse o dejar escapar a su enemigo por decisiones políticas. Y lo más irónico es que esos soldados británicos y franceses que lograron escapar volverían años después. Serían los mismos hombres que desembarcarían en África, en Italia y finalmente en Normandía. El ejército que Alemania pudo destruir en 1940 fue el mismo que regresó en 1944 para abrir el camino de la derrota final del Tercer Reich. Dunkerque, en ese sentido, no fue solo una evacuación. Fue un punto de inflexión silencioso, una oportunidad perdida que alteró todo el curso de la guerra. Dunkerque fue un milagro para los aliados y una herida para los alemanes. La orden de Hitler de detener el avance permitió que más de 300.000 soldados escaparan frente a la Wehrmacht, dejando entre sus filas frustración e incredulidad. Nunca se ha aclarado si fue un error estratégico, un gesto político o simple soberbia. Pero esa pausa marcó la primera gran grieta en la maquinaria nazi y acabaría influyendo en su derrota final. Si quieres descubrir más historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete a Sombras del Conflicto y no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.